Hoy es un día especial. Música, estudio de la palabra. Sean todos bienvenidos a nuestros sábados de esperanza. Muy buenos días, es grato poder compartir contigo de un nuevo sábado de esperanza. Recibe un cordial saludo de todo el equipo que semana tras semana hacemos lo posible desde diferentes regiones de nuestro país para llegar a tu hogar. Sencillamente, gracias. Una vez más estamos listos y preparados para llegar a cada rincón del territorio de la Unión Venezolana Occidental y por supuesto del mundo a través de nuestro portal web y a través de la red de emisoras Hope Radio Venezuela. O si es de tu preferencia, puedes ubicarnos a través de centrodemediosadventista.com o por YouTube por el canal Comunicaciones UOC. ¿Te has preguntado qué podría hacer sonreír a Dios o cómo podemos hacer sonreír a Dios? Precisamente esta semana hemos venido estudiando y nos hemos venido enriqueciendo de lo que ha sido la Semana de Unidad Familiar. Fíjense que en la Biblia se registra el nombre de un hombre que hizo actividades bastante peculiares que hicieron dibujar en nuestro Dios una hermosa sonrisa. Hacer sonreír al Señor y hacer sonreír a nuestro Padre Celestial es una de las metas que nosotros nos debemos proponer como adventistas del séptimo día. Y es que el Señor no se merece menos más que dibujarle una hermosa sonrisa por sus hermosas bendiciones. Así que te invito a que desde hoy empieces de una vez a dibujarle una sonrisa al Señor. Dios sonríe cuando confiamos completamente en Él. Y fíjense que al principio yo les hablaba de un hombre que logró dibujar una hermosa sonrisa en el Señor. Y ese hombre fue Noé. Y Noé agradó a Dios de una forma espectacular. Porque Noé, a pesar de que muchas personas no confiaban en él, el Señor sí lo hizo. El Señor sí lo hizo. El Señor confió en él y confió en los planes que le había mandado hacer a Noé. Y así fue. Y qué mejor momento que este para nosotros, a través de la oración, confiarle al Señor nuestras necesidades, nuestras angustias y nuestros problemas. Oremos. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor infinito, gracias porque tú nos cuidas, gracias porque en ti podemos encontrar el más y puro y fiel amigo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Permite que este programa sea bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar en el nombre de Jesús, te liberarás. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar,
cuando otra vez perdí la dirección. Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe, conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar en el nombre de Jesús. Te liberarás. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que te dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Con amor nos salvó. Tienes que orar y confiar en el nombre de Jesús. Te liberarás. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios con todo su corazón, incluso cuando más nadie en ese momento lo amaba. Y es que Noé fue uno de los que cumplió fielmente los mandatos del Señor. Y la comunión de Noé con el Señor era demasiado estrecha en ese momento. Y eso es precisamente lo que el Señor desea con cada uno de nosotros. Que nos podamos relacionar con Él, que lo podamos amar con todo nuestro corazón. Y fíjense que eso es lo que realmente nosotros sentimos sábado a sábado, cuando tú te conectas en nuestro chat en línea e interactúas con nosotros. Y es por eso que en este momento quiero enviar un saludo especial a algunos amigos que sábado a sábado nos sintonizan. Aquí tengo a Adelis Valero, que nos sintoniza desde Barinas, a Enrique Sosa desde Portuguesa, a Flor Contreras desde San Cristóbal y a Johnny Forero desde Valencia. De verdad, a todos muchas gracias por seguirnos sábado a sábado y disfrutar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Hoy, en todo el territorio de la Unión Venezolana Occidental, estamos concluyendo lo que ha sido la Semana de Unidad Familiar. Y en este momento tendremos a nuestra hermana Raiza de Ramírez con una participación muy especial. Prestemos atención. Apreciadas familias, amigos y hermanos, en esta ocasión quiero hablarles acerca del culto familiar. El culto familiar es una institución dada por Dios y lo tenemos registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7, donde dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuáles son los momentos en donde
tienes más intimidad en tu familia, cuando te acuestas y cuando te levantes. Es el momento propicio para que tú puedas reunir a tu familia y allí puedas hablarle acerca de tu Dios y también de su palabra. Que cada una de esas cosas puedan ser atesoradas en ellos en esos momentos especiales. Para ello, quiero compartir este segmento con una persona muy especial. Ella es hija de un pastor, ella es esposa de un pastor, madre de 2 hermosos hijos, Sebas y Yaya. Tiene una amplia, tiene amplio estudio en educación infantil y aparte de eso, trabaja para nuestra iglesia en este momento en el país de Colombia. Sabrina es su nombre y le damos una cordial bienvenida. Sabrina, una pregunta. En este momento, a causa de la pandemia, permanecemos en casa, como sabemos. ¿Ha cambiado en algo el culto familiar? Señora Raiza, buenos días y feliz sábado. Ay, qué alegría estar de nuevo en casa. Muchas gracias por la oportunidad y aprovecho el momento para darle un saludo muy grande a nuestros hermanos en Occidente de Venezuela, nuestra gente en San Cristóbal, en Quibor, en Barquisimeto. Ay, qué recuerdos tan deliciosos. Nuestras iglesias en el oeste, 12 de octubre, Caruceña 58, qué momentos tan inolvidables. Por favor, un saludo para cada uno de ustedes. Ahora bien, si se ha reinventado el culto familiar o el culto infantil en esta época de pandemia, quiero retomar el versículo que tú leíste en Deuteronomio 6. Ese versículo creo que lo dice todo. Indica el Señor claramente en dónde y cuáles son los momentos en el cual debemos hacer el culto familiar. Por lo tanto, señora Raiza, desde mi perspectiva, no se ha reinventado el culto, sino que sencillamente nosotros debemos establecerlo. Debemos establecer el hábito, manteniendo los preceptos que el Señor o los consejos que el Señor nos dijo. El Señor dijo, en la mañana levantarse y al acostarse. Nuestra iglesia o algunos de nosotros no ha comprendido el aspecto positivo que tiene el culto familiar en nuestros niños y cómo de una manera integral los ayuda a ellos a desarrollarse, tanto en el aspecto cognitivo, en el académico, obviamente en el espiritual y en el socioafectivo. Por lo tanto, mi respuesta sigue siendo no se debe reinventar. Debemos establecerlo y realmente cumplirlo. ¿Sabe? Y ahora que tenemos más tiempo en casa y que debemos realizar el culto familiar, aprovechando que estamos y seguimos en casa, ¿puedes ofrecernos algunos tips o sugerencias para hacer más agradable el culto familiar? Separándolo de esos asuntos que ahora tenemos que hacer e inventarnos para tener a la familia todo el día en casa. Bien, señora Raiza, antes de darte los tips, déjame comentarte algo interesante. Todos sabemos que el sistema educativo por excelencia es el sistema educativo finlandés. Hace un año, en la ciudad de Medellín, tuve la oportunidad de participar en una puesta en escena de este caballero, Pekka Räsänen. Él nos compartió algunas estrategias para el acompañamiento de estudiantes con problemas de aprendizaje. Fueron estrategias muy bonitas, pero hubo 4 que me llamaron la atención. Él indicaba que a los niños, sin importar su problema de aprendizaje, a todos los niños deberíamos realizarle una lectura antes de dormir. Él indicaba la unión tan precisa que había entre el desarrollo lingüístico o el habla y la lectura. Mientras más le leíamos a nuestros hijos o a nuestros niños o a nuestros nietos o a nuestros sobrinos, su desarrollo del habla va a ser más fluido y con mayor consistencia del léxico. Por tercer aspecto, insistió que las tradiciones donde hayan canciones de cuna e historias de cuna perpetuaban el aprendizaje.
Aquí tal vez podríamos hablar sobre los hábitos, las tradiciones. Y por último, él compartió que aunque no nos iba a decir cuál era su lineamiento cristocéntrico, él consideraba que todo niño tenía una convicción de que existía un ser supremo. Este hombre estaba describiendo el culto familiar. Me impresionó cómo él en su puesto y mencionó cada uno de los procesos que tenemos en nuestro culto familiar. Si yo tal vez les mostrara las áreas funcionales de nuestro cerebro y cómo el culto familiar se entremete en cada una de esas áreas, ustedes quedarían sorprendidos. Hay muchísima tela que cortar con respecto a este tema. Ahora, los tips. Antes de decirles los tips, quiero mencionarles otra cosita. El culto familiar no tiene que ser algo despampanante y desbordante. El culto familiar tiene que ser algo sencillo, suave, pero eso sí, aplicado para cada edad. Por lo tanto, en este momento, quiero compartirte algunos tips que no son inéditos. Están escritos en el libro Hogar Cristiano, escritos por la señora White. Y ella, cuando los leas, tengas la oportunidad de leerlo, ella divide a los niños por edades y comenta cómo podemos hacer el culto familiar con ellos. Cuando nuestros chiquis son bien chiquis, de 0 a 3 años, debemos utilizar momentos del culto familiar donde hayan imágenes grandes. Debemos hacerlo en la mañana y en la noche y formar con ellos un hábito. Cuando tenemos peques más grandecitos de 4 y 8 años, aquí ya el lenguaje y la lectura juegan un papel importante. Por lo tanto, y aunque las imágenes son grandes, debemos también colocarle un contenido escrito. En estas actividades del culto familiar debemos hacer los niños partícipes, pero de una manera deliciosa y sencilla. ¿Qué debemos hacer? Competencias del versículo de memoria. En casa hacemos eso todas las semanas. Y para mí es una delicia cuando nuestros hijos explican el versículo que se aprendieron. Sebastián, cuando reza o recita el Juan 3:16, y Claudia, en su pequeña edad, la escuchan diciendo versículos tras versículos, para nosotros es de alegría. Al final de todas las semanas, Manuel le toca conseguir un pequeño premio para los ganadores de esta competencia. Dramas, ponerlos a ellos a predicar las lecturas o decir qué fue lo que entendieron de las historias. Este momento es especial para ellos. Y si por algún motivo no podemos hacerlo, lo piden y lo piden, asegurando que es su momento. Para nuestros chicos más grandes, en esta edad de 9 a 12 años, debemos permitirles a nuestros preadolescentes que tengan ya un culto de los dos cultos, un culto personalizado con el Señor. Por lo tanto, debemos permitirles que ellos se sienten y solitos hojeen su folleto o su Biblia, permitiéndoles momentos de reflexión. En esta edad de adolescentes va unido la forma en cómo ellos van a participar en la iglesia, pero de igual forma los momentos de reflexión deben ser vívidos, donde ellos demuestren o digan lo que aprendieron, crear una experiencia con el Señor. Mis queridos hermanos y señora Raiza, nuestra iglesia ha depositado muchísimas horas y personas capacitadas, psicopedagogas, neuropsicólogos, psicólogos, teólogos, han diseñado
palabra por palabra de cada uno de los folletos que nos llegan cada trimestre. Ahora en esta pandemia encontramos los folletos gratis en cada uno de los portales de algunas iglesias. Incluso encontramos libros virtuales infantiles, cristocéntricos o bíblicos para nuestros niños. Yo siento que el Señor nos está dando con esta pandemia una nueva oportunidad para que nosotros reafirmemos en nuestros hogares la presencia del Señor. Por último, quiero dejarte este pensamiento. Cuando los padres cumplan cabalmente su parte, presentando línea sobre línea y precepto sobre precepto, haciendo sus lecciones, miren, cortas e interesantes, y enseñando no solo por precepto, sino también por ejemplo, el Señor colaborará con sus esfuerzos. Hay un texto del Espíritu de Profecía que dice que cuando la familia se reúne a hablar con el Señor, los ángeles no los cubren. Hace algunos años atrás, recuerdo con cariño un texto del Espíritu de Profecía donde decía que antes de salir de casa debemos entregar a nuestros hijos en oración al Señor. Y una de mis amigas, en una de nuestras iglesias en Barquisimeto, nos comentó en la noche, después de haber leído ese texto, que ese día, antes de salir, ella se acordó del texto que habíamos estudiado en la mañana y reunió a sus hijas para orar. Ese día, el lugar donde sus hijas estudiaban inglés fue atacado por algunos ladrones. Y ella insiste que Dios cuidó a sus hijas por haber entregado a sus hijas en oración ese día antes de salir. Mis queridos hermanos, el culto familiar sencillamente es un encuentro con el Señor. Te reto a iniciarlo de manera sencilla, pero interesante. Sabri, gracias por tu valioso aporte y por tu compañía. Queridos, en este momento nosotros debemos tomar firmemente la decisión de hacer nuestro culto familiar, dándole al Señor el lugar que le corresponde en tu vida y en la de tus hijos. Muchas gracias. Gracias, hermana Raiza, por tan valiosas palabras. Ha llegado el momento del estudio de la palabra de Dios. Lecciones de esperanza. Nuevamente compartiremos desde aquí, desde el Instituto Universitario Adventista de Venezuela, nuestra lección de escuela sabática de esta semana con nuestro profesor Óscar González y su invitado, titulada Desarrollar una actitud ganadora. Buenos días, queridos amigos, aquí estamos de nuevo con su programa de escuela sabática como todos los sábados. Hoy tengo como invitado especial al doctor Leo Acosta, un personaje muy bien conocido y además de eso es catedrático del Seminario Teológico Adventista de Venezuela. Doctor Leo, bienvenido a este resumen de escuela sabática. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar de lleno entonces con nuestras preguntas, por el tiempo siempre pasa, corre. Bueno, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente, doctor. Jesús salió de Judea y le era necesario pasar por Samaria. Pregunta siguiente, ¿por qué necesario? Para empezar. Y luego los discípulos consideraban que Samaria no era necesario visitarla. En vista de esto, ¿cuál debería ser nuestra actitud al evangelizar a personas que parecen no merecer nuestra atención? Fíjese lo siguiente, no había la disposición de los judíos mezclarse con los samaritanos. Así que para los discípulos era una cuestión como extraña, ¿cómo es que vamos para Samaria? Cuando ellos preferían irse por la orilla del mar, que era mucho más largo que irse en forma directa, pero tenían que pasar por Samaria.
Ahora, la pregunta es ¿por qué era necesario? Y esto es bien interesante. Dios está interesado en la salvación de toda persona. Y Él sabía que esta mujer iba a responder al llamado que Él le iba a hacer. Pero qué bueno que Él usa una estrategia demasiado buena. Él no va directamente, mira que te tienes que evangelizar, que yo soy quien vengo a darte el mensaje. Le pide agua. Y después que le pide agua, comienza todo un discurso que termina transformando a esta mujer, y no solo transformándola para ser salva, sino que se convierte en una predicadora. ¡Qué cosa tan buena! Y resulta de que muchas personas creyeron por el testimonio de ella, por lo que ella hizo. Y no solo creyeron, sino que no dejaron que el Señor Jesús se fuera, sino que continuara trabajando con ellos. Ahora, esto es importante que lo recordemos. El Señor Jesús sabía que por lo menos había tenido muchos maridos. No dice la Biblia si era del mal vivir, pero por lo menos la gente no la veía como muy bien, porque ella tiene que ir a buscar agua al mediodía. Era porque como que no era muy aceptada. Pero Dios no hace acepción de personas. Y si nosotros queremos tener una actitud ganadora de almas, si uno quiere tener un éxito en el evangelismo, no puedes tener preconceptos, no puedes tener prejuicios. Todos merecen la salvación. Y esto a veces uno no lo entiende. ¿Cómo es que un malhechor, un ladrón, un violador, una persona que ha asesinado se puede salvar? Pues sí, se puede salvar. Y va a depender fundamentalmente de la actitud que tenga la persona que le va a llevar el mensaje. El asunto es, tenemos que tener la misma actitud que tuvo el Señor. No tenía prejuicio. Y como no tenía prejuicio, pasó por Samaria. Cosa que ningún judío habitual haría. Gracias, doctor. Vamos a una segunda pregunta. Presentar la verdad es una orden divina. Nos corresponde hacerlo. Pero ¿qué tiene que ver la verdad con el amor? Fíjese. ¿Qué beneficio personal podría traernos el ser bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, como lo recomienda la hermana Elena White? Fíjese, no hay llave, no hay puerta que no se abra con el amor. Incluso cosas que a veces parecieran imposibles, cuando son tratadas adecuadamente, pues las personas responden. Ahora imagínense ustedes si lo que estamos haciendo es predicar el Evangelio. Cuando tú le cuentas, después que tú has hecho esa relación de amistad amorosa, lo que Jesús ha hecho en tu vida, eso es muy difícil que la gente rechace. Porque por lo menos por interés va a oír la historia que tú le estás haciendo. Ahora es importante la cita que usted acaba de mencionar. A veces uno observa que el éxito evangelístico como que no es tan grande como uno desearía. Y usted puede ver iglesias que más o menos se mantienen con el mismo número. Y no hay necesidad de hacer otro edificio rápidamente porque precisamente es el mismo número. Entonces la hermana White dice, si nos humillamos, si fuimos humildes, corteses, bondadosos, van a haber 100 conversiones donde hoy solamente hay uno. De tal manera que obviamente el amor es el arma necesaria para acercarnos a la gente. Con todos los objetivos, pero este en especial, porque este objetivo significa que las personas van a pasar de muerte a vida.
En ese sentido, doctor, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué consejo le podemos dar nosotros a nuestros amigos radioescuchas y televidentes ante las palabras de Primera de Pedro 3.15, la de Pablo en Timoteo 4.2, la de Tito en 3.4 y 5, cuando ellos expresan lo siguiente? En Pedro dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Pablo dice en 2 de Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en Tito, nos salvó no por obras de justicia que en nosotros hubiera hecho. Sí, bien interesante. Observen ustedes que si tomamos la referencia de Timoteo como central, nos dice que hay que predicar en todo momento. En todo momento. Tú no puedes perder ninguna oportunidad para hablar de Dios. Ahora, Pedro dice que eso es siendo bondadosos, misericordiosos, con temor. Si nosotros manifestáramos estos sentimientos, la respuesta sería fabulosa. Pero Tito dice algo muy interesante. Llegamos a tener justicia no porque haya nada en mí, sino que simplemente es por la acción que el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ha hecho en cada uno de nuestros corazones. Y eso, cuando lo cuentas a la gente, mira, yo no soy nada, es el Señor Jesús quien puede transformar tu vida. ¿Y qué les parece una persona con cualquier problema de la vida y que usted, con mansedumbre, con temor, cumpliendo la obligación de predicarle a todo el mundo, le asegura, tu vida puede ser transformada, porque el Espíritu Santo, que no viene de mí, sino que es la justicia que va a dar el Señor Jesús, va a ser una realidad en tu vida y en la mía. Gracias, doctor. Las preguntas tradicionales. ¿Qué hemos aprendido y qué vamos a hacer con lo aprendido? Yo creo que hemos aprendido una cuestión fundamental. Si nosotros queremos evangelizar, tenemos que cambiar nuestra forma de evangelizar. No te puedo imponer nada a ti. Con amor yo te tengo que decir qué es lo que el Señor Jesús ha hecho conmigo, y entonces en esa forma se van a abrir puertas que parecieran que están cerradas. Así que tú y yo hemos aprendido hoy. El método es el mismo método del Señor Jesús. Para Él toda persona era importante. A todos los trataba con amor. Y vuelvo a repetir, el amor es esa llave que puede abrir cualquier puerta. Gracias. Han escuchado ustedes al doctor Leo Acosta, catedrático del Instituto Universitario Adventista de Venezuela, Seminario Teológico Adventista de Venezuela, ZBEN. Así que, como de costumbre, vamos a despedirnos y nos dejamos para que ustedes sigan con la siguiente programación. Que Dios les bendiga. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 9. Desarrollar una actitud ganadora. Jesús les acababa de dar una buena lección a los fariseos. Estos le habían enseñado al pueblo que las personas eran impuras por las cosas de afuera, si no eran circuncidados, si no practicaban el rito del lavamiento de manos o sencillamente por no haber nacido en Israel. ¿Por no haber nacido en Israel? ¡Qué injusto! Pero Dios no hace acepción de personas. Correcto. Eso era lo que Jesús quería que aprendieran. Escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Cuando Jesús se alejó de la multitud, Pedro, como casi siempre, abrió su boca. Señor,
Explícanos esta parábola. Tampoco ustedes pueden entenderlo. De adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Como no entendieron la teoría, ahora vendría la práctica. Jesús llevó a sus discípulos muy al norte, a las ciudades gentiles de Tiro y Sidón, ciudades repletas de personas que los judíos consideraban impuras. Entonces una mujer cananea salió a su encuentro. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Como el propósito era saber qué tanto habían aprendido, Jesús inicialmente actuó como lo hubiera hecho cualquier fariseo. La ignoró. ¿Jesús la ignoró? Sí, Jesús sabía que era una mujer de fe, que no se rendiría fácilmente y que gracias a ella les daría una inolvidable lección a sus discípulos, quienes en vez de rogarle al maestro que sanara a la hija de esta mujer, le dijeron que la echara. Señor, socórreme. Despídela, pues da voces tras nosotros. Nada que aprendían. Entonces Jesús siguió actuando como ellos querían. Fue enviado a los hijos de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Jesús le llamó perrillo a una mujer? Bueno, en realidad la palabra griega kunariois se refería más bien a un cachorro doméstico con el que habitualmente jugaban los niños. Pero de cualquier forma, los discípulos debían estar muy complacidos de que Jesús tratara así a una mujer impura. Lo que ellos no se esperaban era la gran fe de esta mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El maestro no soportó más actuar como si no le importara su dolor. Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Lo notan? Al final del episodio quedó claro que los que estaban contaminados con el odio de los fariseos eran los discípulos y que una mujer extranjera tenía una fe y un corazón más puro que muchos judíos. A estos hombres Jesús les iba a dar la misión de evangelizar al mundo, pero nunca lo iban a lograr con una actitud tan negativa. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo desarrollar una actitud positiva en la obra de predicar la palabra? En primer lugar, buscando corazones receptivos. ¿Recuerdan la parábola del capítulo anterior? Sí, la parábola del sembrador, cuya semilla cayó en diferentes terrenos. Muy bien. Alguno se preguntó por qué este sembrador permitió que sus semillas cayeran en lugares inapropiados para sembrar. Junto al camino, en pedregales, entre espinos. Es decir, ¿por qué no invirtió todas sus semillas en la buena tierra? Las semillas tienen un precio. Normalmente un sembrador no arrojaría sus semillas en cualquier lugar. Eso equivaldría a perder mucho dinero. Pero lo hermoso de la parábola es que la semilla es la palabra de Dios y el sembrador con S mayúscula, que es Cristo Jesús, desea que su palabra sea sembrada hasta en los terrenos más difíciles. ¿Saben por qué? Porque tal como lo afirmó Pablo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y todos son todos, hasta Pablito, el de la esquina. Tenemos que reconocer que como cristianos a veces nos creemos agrónomos. Hacemos un análisis de suelo para mirar si el terreno donde vamos a sembrar la palabra es fértil o no. Dios no quiere agrónomos cuando se trata de su palabra. Él quiere sembradores que esparzan la semilla por todo el mundo, indiscriminadamente. Si buscamos corazones receptivos, los encontraremos, así como Jesús encontró fe en una mujer cananea que vivía en un territorio que sus discípulos consideraban infértil. En segundo lugar, aceptando a las personas tal como son. El pastor Carlos iba a ser presentado una mañana como pastor principal de la iglesia. Como nadie lo conocía, se disfrazó de mendigo, fue hasta la iglesia y comenzó a saludar a todos. Hay un loquito en la iglesia.
Uy, ese tipo, ¿por qué me saluda? Que no se siente al lado mío, que no se siente al lado mío. ¡Ay, no! El pastor se sentó en las sillas de adelante y los diáconos no tardaron en llevarlo a la parte de atrás. Cuando el molesto mendigo había sido apartado de la vista de todos, llegó el momento esperado. Tengo el gusto de presentarles al nuevo pastor de la iglesia. Pastor Carlos, bienvenido. Ante el asombro de todos, el mendigo caminó hasta el frente, tomó el micrófono y abrió la Biblia. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Por extremo que nos parezca este caso, debemos reconocer que hay personas a las que nos cuesta aceptar, por su apariencia, por sus hábitos, por su pasado, por su reputación, por sus pecados, pero no podemos olvidar que Jesús nos acepta tal como somos. Pensemos por un momento en las cosas que hemos hecho, en las cosas con las que aún podríamos estar luchando, en las cosas que no quisiéramos que los demás supieran. Bueno, la noticia es que Cristo, aún sabiendo todos nuestros secretos, nos acepta. ¿No deberíamos nosotros aceptar también a los demás? La aceptación genuina significa que aceptamos a las personas tal como son, con todos sus hábitos pecaminosos, porque son seres humanos creados a imagen de Dios. Y una vez que se ha establecido una relación afectuosa de aceptación, podremos confrontarlos amorosamente con las verdades de las Escrituras. ¿Oyeron bien? Amorosamente. La aceptación y el amor son como llaves que abren los corazones al Evangelio de Cristo. La tía Elena así lo confirma. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay una sola. Y en tercer lugar, con una actitud positiva. Después de encontrar corazones receptivos y de aceptarlos tal como son, debemos mantener una actitud ganadora, una actitud positiva. Jesús pudo rascarse la cabeza y decir, mejor me busco a otros 12, pero él no veía a sus discípulos como eran, sino como llegarían a ser. Noten la actitud de Jesús hacia ellos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Qué lindo! Jesús les llamó amigos. Me imagino que se sintieron súper bien. Por supuesto que sí. La gente está sedienta de la palabra de Dios, pero también está sedienta de amigos, de cristianos con actitud positiva, que crean en ellos, cristianos que no sean tan solo una fuente de información bíblica, sino una fuente de amor y bondad. Podemos imaginar la sonrisa de la mujer cananea cuando Jesús la felicitó por su fe y le dijo que su hija sería sanada. Pero también podemos imaginar la gran sonrisa de Jesús en el cielo cuando en Tiro y Sidón, el lugar del milagro, la región aparentemente infértil para el Evangelio, se levantó una iglesia cristiana que más tarde fue visitada por Pablo en su tercer viaje misionero. El milagro de la mujer cananea fue el milagro de toda su región, y el milagro fue posible porque Jesús buscó un corazón receptivo, la aceptó tal como era y le demostró una actitud ganadora. ¿Queremos ver hoy milagros así? Oigamos al Señor cuando nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro El mensaje y la misión, un clásico para ti que quieres servir a Cristo. Adquiérelo en IATPA Librería. En medio de la incertidumbre y el caos, en septiembre tendrás una oportunidad de conocer a Jesús. Tendrás la oportunidad de cambiar tu vida. Del 5 al 12 de septiembre a las 7 de la noche, hablemos de Él con Arnaldo Cruz. 8 días conectados, conociendo a aquel que todo lo puede. Espéralo por la red de emisoras de Hope Radio Venezuela, centrodemediosadventista.com y por Facebook Unión Venezolana Occidental. No te lo pierdas.
del 5 al 12 de septiembre, sábados 11 de la mañana, domingo a viernes 7 de la noche. Hablemos de Él con Arnaldo Cruz, una experiencia que cambiará tu vida. Palabras de fidelidad. Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Nos hace sentir bien sentir la alabanza de alguien y el aprecio. Y a Dios le encanta, pero más le encanta cuando demostramos su fidelidad y dadivosidad a través de nuestros diezmos y ofrendas. Noé, después de haber construido el arca, un trabajo arduo, ofreció un holocausto al Señor. Hizo un altar y llevó un holocausto. Y es la invitación que te quiero hacer en este momento. Si tú te preparaste con tus diezmos y ofrendas, te invito a que te contactes con el líder de tu grupo pequeño o con el pastor de tu iglesia y que puedas participar de esta hermosa bendición. Una vez más, estimados hermanos, queremos desearles un feliz sábado, agradeciendo al Señor la oportunidad que nos da de estar junto a ustedes, adorando a nuestro Señor en este hermoso programa de adoración. Quiero recordarles que en la sección anterior estuvimos con el hermano Norwin Guilarte, tesorero de nuestra Unión Venezolana Occidental y coautor del libro La Iglesia, sus finanzas y la misión, para orientarnos un poco acerca del capítulo 3. Pero en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar nuevamente con él para hablar del capítulo número 4, un capítulo muy importante que habla acerca del compromiso que debe tener y el papel que juega el hermano, que jugamos todos los feligreses de la iglesia en el sistema financiero de nuestra iglesia. ¿Y quién mejor para explicarnos y orientarnos sobre este capítulo que el hermano Norwin, ya que él es el autor de este capítulo número 4? Un saludo, apreciados hermanos. Qué privilegio estar con ustedes acá compartiendo las enseñanzas de este libro. Ciertamente el Señor me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas estrategias que se plasmaron en este capítulo número 4, que lleva como título "Cómo comprometer a los feligreses en el financiamiento de la misión", y tiene que ver con ese compromiso, esa relación de cada uno de los miembros de la iglesia con su iglesia en el cumplimiento de la misión a través de los recursos. Hemos dicho que los recursos para la iglesia adventista, los recursos financieros, son un medio para cumplir la misión, no es un fin. La iglesia adventista no tiene como propósito enriquecerse, pero cada hermano tiene la oportunidad de participar en este sistema financiero, en este sistema de financiamiento de la misión, de la gran comisión, que es predicar el evangelio al mundo. Ahora bien, ¿cómo comprometer a los feligreses? Una pregunta bien interesante. ¿Cómo hacer que las personas puedan vincularse con la iglesia, puedan ser fieles adoradores a Dios a través de sus talentos, de sus recursos? Bueno, nosotros quisimos compartir algunas estrategias bien importantes que se plasmaron acá y que sirven como una guía para hacer ver a la iglesia y a los líderes de la iglesia cuáles serían las estrategias más adecuadas. Número uno, hay que entender realmente las personas con las cuales nosotros estamos relacionándonos y las personas que están llegando a la iglesia en este tiempo. Vivimos en una sociedad altamente postmoderna, una sociedad muy afectada por el secularismo, por la mundanalidad, y entrar en relación con Dios, entrar en su iglesia es un aspecto importante. Ahora bien, ¿cuáles serían esas estrategias? Número uno, allí compartimos que una de las estrategias es designar a responsables de educar a la hermandad. Cada vez que la iglesia adventista se reúne, es la oportunidad de educar. La iglesia es una casa de educación por excelencia. Claro que sí. Entonces, en este sentido, Pastor Giovanni, nosotros podemos entender que los que llevan este papel de educar a la hermandad, allí tenemos a los líderes de la iglesia. ¿Quiénes son? El pastor, y tenemos al director de mayordomía de la iglesia. Estas personas pues tienen que testificar de esa encomienda de mayordomía. Mayordomía es aceptar el señorío de Cristo en tu vida y aceptar que tú eres un agente de Él para administrar sus recursos en la vida. Es importante resaltar que también por eso hay que escoger muy bien a los hermanos mayores de los nuevos conversos, porque un hermano mayor debe estar bien capacitado también para instruir en todos los aspectos a el nuevo feligrés. Otro aspecto importante que se menciona en el capítulo es aplicar el método de instrucción adecuado. Ciertamente debemos aplicar el método de Cristo.
El método de Cristo de educación que aplicó él fue inductivo, una educación inductiva que va de lo particular, de las experiencias, de las observaciones, de las vivencias de las personas a lo general. Y esto hacía que las personas entendieran. Si nosotros vamos a enseñar a modelar una sociedad afectada o relacionada con el posmodernismo, el posmoderno, la mente posmoderna trabaja de una manera diferente, todo lo cuestiona, todo lo señala, no quiere que tú le enseñes unas normas, unos principios, sino que él quiere descubrirlo por su propio medio, y esto es importante. Número 3, debe haber un compromiso de los miembros de iglesia con el plan divino a traer la mayordomía cristiana. En este caso se debe destacar la importancia de ser buenos administradores de las bendiciones que Dios derrama sobre cada una de las personas. Número 4, propiciar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, que no es más que se pueda presentar ante la iglesia cómo se fueron usando los recursos, cómo esos recursos ayudaron a cumplir la misión. Quisiera aprovechar aquí la oportunidad para resaltar rápidamente. Es importante, y los directores mayordomía lo saben, que por lo menos una vez cada 6 meses, ojalá fuera trimestralmente, pero por lo menos una vez en el semestre, o sea, 2 veces al año, debe presentarse en una junta administrativa el resultado financiero de la iglesia local, así como también el campo local lo presenta una vez al año el informe transparentemente a toda la iglesia, porque todas las finanzas de nuestra iglesia están a la posibilidad de que cualquier hermano revise, evalúe y es transparente en nuestros procesos, gracias a Dios. Excelente. Entonces, parte de ese principio de transparencia y rendición de cuentas ayuda a que haya confianza, que se genere confianza por parte del hermano. El quinto aspecto o la quinta estrategia que quiero mencionar es presentar los desafíos que tiene la iglesia, los desafíos de crecimiento, los desafíos a nivel de proyecto, de emprendimiento. Eso hace comprometer aún más a los miembros con su iglesia, y esa es una de las estrategias que se mencionan aquí. Y la estrategia número 6 es usar todas las herramientas tecnológicas. En nuestro tiempo y en esta nueva normalidad que estamos viviendo, que más que la tecnología, como una herramienta, como una vía, como un transporte que nos ayude a compartir los proyectos, a compartir las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, para ser buenos y fieles administradores de su gracia, de sus bendiciones, y con esto seamos fieles adoradores a Él. Definitivamente todo esto va a redundar en eso último que usted mencionaba, doctor, que es la adoración a nuestro Señor. Ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. Somos llamados a ser verdaderos adoradores. No te pierdas nuestras próximas secciones, porque seguiremos sábado a sábado instruyendo a nuestra iglesia con el estudio o un repaso del capítulo que correspondía para la semana. Sin embargo, tú debes tener acceso a este material. Está a tu disposición en nuestras páginas, está a tu disposición en nuestras redes sociales. Tu pastor tiene la información digital para compartirla con toda la iglesia, y también cada congregación de nuestra unión ha recibido por lo menos 1 o 2 libros de este hermoso material. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios les bendiga y les guarde. Gracias a ustedes por estar con nosotros, y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Este es el momento para todos los niños. Es el Rincón Infantil. Hola amiguitos, hoy vamos a tener un experimento, pero antes de tener un hermoso experimento vamos a buscar la Biblia, porque vamos a hablar acerca del agua. Hay un versículo maravilloso que se encuentra en la Biblia. Aquí tenemos una cartica y la vamos a revisar para ver qué es lo que nos dice la carta. Nos trae el Salmo 104:6, porque nos habla del agua y nos dice lo siguiente: como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Eso se encuentra en Salmos capítulo 104, versículo 6. Qué importante es hablar del agua, y es por eso que hoy tenemos aquí agua. Necesitamos para nuestro experimento agua, unos huevos, 3 huevos, necesitamos azúcar, sal y 3 vasos que estén identificados con sal, azúcar y agua. ¿Sabías tú que los barcos flotan? Y todo eso se le hace más fácil porque el agua contiene sal. Cuando ellos están en el mar es mucho más fácil flotar que en aguas dulces. Cuando tú vas a un río, cuando vas a una piscina, te cuesta flotar. Pero cuando vas al mar, cuando vas a una playa a bañarte, flotas con más facilidad. Así que queremos hacer el siguiente experimento
con los elementos que ya vimos y mencionamos. Con la ayuda de tu mamá tú puedes hacer esto en casa. Primero, vamos a colocar agua. A ver si vamos a colocar agua en el primer vaso. Allí en este primer vaso vamos a colocar sal. Vamos a agregar una cucharadita o una cucharada de sal. Mezclamos allí. Vamos a mezclar bien la sal con el agua y luego vamos a colocar nuestro primer huevo. Ok, lo colocamos allí. Ay, qué nervio, con mucho cuidadito. ¡Ah! No puede ser. Ahora vamos a colocar agua en el segundo vaso. Llenamos hasta aquí. Y vamos a colocar el segundo ingrediente, que es azúcar. Provoca comerla, ¿verdad? Pero nos hace daño. Así que vamos a colocar azúcar. Allí mezclamos con el agua. Y una vez que está allí listo, ¡ay, qué rico es hacer esto! Colocamos con mucho cuidado nuestro segundo huevo. Ay. Luego vertimos nuevamente agua en este vasito que está acá, que dice agua, y allí no vamos a tener ni sal ni vamos a tener azúcar, solamente va a estar el agua solo. Lo colocamos con mucho cuidado, con más facilidad se fue al fondo. Entonces hoy aprendimos que la sal, ¿verdad? Aquí tenemos, miren cómo se mantiene este huevo allí flotando. ¿Producto de la qué? De la sal. Así que esperamos que en casita, con la ayuda de mami, o con la ayuda de papi, o con quien tú estés en tu hogar, puedas realizar este experimento. Dios te bendiga y te guarde, y esperemos el siguiente experimento, que no sabemos qué va a ser, pero que va a ser totalmente interesante para ti. Dios te bendiga. Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades para su servicio. Así como un padre está orgulloso de sus hijos, de igual forma el Señor se siente satisfecho y feliz cada vez que tú y cada vez que yo, con nuestros dones y talentos que Él nos otorga, servimos para su obra. Y quisiera invitarte a leer conmigo Salmos 33:15, lo siguiente. Si tienes tu Biblia allí, te invito a que puedas leer conmigo. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Es decir, el Señor conoce nuestros dones y nuestros talentos, y Él está atento a la forma en cómo nosotros lo usamos y los empleamos. Y la música es una de las formas más hermosas de demostrar el don que el Señor nos ha otorgado. Y en este momento disfrutaremos de una pieza musical. Aquí llegamos por la fe. Aquí llegamos por la fe, confiando en Dios. Su palabra es fiel. No volveremos hacia atrás. Vamos con fe. Aquí llegamos por la fe. Aquí llegamos por la fe. Yo recuerdo lo que hizo Dios por
las cosas imposibles. En manos del Maestro entregué. Aquí llegamos por la fe. Hacia atrás, vamos con fe. No volveremos. Aquí llegamos por la fe. Aquí llegamos por la fe. Llegamos por la fe, por la fe. En esta mañana de sábado nos acompañará el pastor Pedro Iglesias, quien es departamental de familia en la División Interamericana. Escuchemos con atención lo que el Señor quiere decirnos a través de nuestro pastor. Quiero agradecer a nuestros hermanos de la Unión Venezolana Occidental, quienes nos han invitado a participar de este programa que tiene como objetivo recordar todas las dichas que deben existir en nuestros hogares, como padres dichosos, como madres dichosas, como esposos dichosos, esposas dichosas e hijos dichosos. Y hoy queremos hablar acerca de ese hogar donde la dicha será para siempre, el hogar eterno, la dicha eterna en la patria celestial. Y qué bueno que podamos nosotros recordar que no estamos lejos de llegar a ese hogar. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de cómo podemos estar listos para disfrutar de ese hogar celestial dentro de muy poco. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, nosotros leemos allí en esa carta hermosa que más que una carta parece un sermón. El apóstol le escribe a los hermanos cristianos, judíos cristianos, acerca de la importancia de estar listos para ese momento cuando iremos al hogar dichoso. No perdáis, dice él en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y luego dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego dice un texto muy conocido, porque un poquito más, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito falta, hermanos, para ir de este hogar terrenal que no es el nuestro, al hogar eterno, al hogar de la dicha eternal. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué hace falta para que ese poquito se cumpla? Bueno, predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué hace falta? Que todos procedamos al arrepentimiento, que yo haga la parte que a mí me toca y el Señor hará la suya para que su obra sea completa en nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué herramientas deberíamos tener para lograr ese ideal y apresurar la venida de Cristo Jesús? Yo voy a mencionar solo una que nos va a ayudar a que mientras Jesús viene pronto, yo haga mi parte en mi hogar, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hermano.
que el Señor nos ayude a estar preparados. Y para ello voy a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 5. Allí encontramos nosotros una declaración que contiene algunas verdades y nos vamos a detener en una de ellas. Hermanos míos, Santiago 1, 2 en adelante, tened por sumo gozo, o sea, dichosos, cuando os halléis en diversas pruebas. Aunque hoy vamos a hablar de la dicha eterna, que dentro de poco llegará, también podemos ser dichosos como ustedes han estudiado esta semana. Dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hoy todo está siendo probado, nuestra fe, nuestro amor a Dios, nuestro amor entre hermanos, entre cónyuges, todo está siendo probado en este tiempo. Y luego dice, sabiendo que por la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, para que podamos hacer lo que nos toca hacer. Me gusta esta expresión, dichosos en las pruebas. Y vemos de pronto las pruebas no agradables. A nadie le gusta estar sometido a prueba, pero el apóstol aquí nos dice, alégrense cuando son probados, porque cuando la fe es probada, la paciencia se aumenta. Qué bonito texto. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué papel juega la paciencia en la preparación de aquellos que vamos a ir al hogar celestial a disfrutar de la dicha eterna? Hermanos míos, dice él, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Un poquito y el que ha de venir, vendrá y no faltará. Queridos hermanos, les invito hoy a recordar esta herramienta del cielo que nos va a ayudar a prepararnos para ese encuentro con Cristo Jesús. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, en la Biblia es común también que sea traducida por perseverancia. En el original griego, la expresión perseverancia tiene un sentido mayor, especialmente en el libro de Apocalipsis. Pero también puede ser aguante. ¿Sí? Tener aguante, tener resistencia. Cuando San Juan escribe allá en el Apocalipsis, allá se usa la palabra, aquí está la paciencia, debería decirse aquí está la perseverancia. Perseverantes, aguante, mantenerse constante en conseguir lo que hemos comenzado. Ese es el sentido. También significa durar permanentemente o por largo tiempo. Para ir a la mansión celestial necesitamos echar mano de esa característica, esa virtud, esa facultad, esa actitud llamada paciencia. Es necesario porque, como leímos, hay pruebas. Y hay pruebas de origen humano. ¿Sí? Vivir en compañía, vivir en familia, nos somete a prueba. Nos prueba la paciencia. Nos prueba nuestro carácter. Viviendo en comunidad, en la iglesia. Porque, como vamos a ver, no todos somos iguales. Somos diferentes costumbres o actitudes. Prueban nuestra fe, prueban nuestra paciencia. Pero también hay pruebas de origen divino, las que el Señor permite para pulir nuestro carácter, para refinar con fuego nuestro carácter. Y en cada una de ellas necesitamos esta característica muy importante. Y he traído hoy una lista, vamos a ver si alcanzamos a verlas todas, de
las razones por las cuales debemos ser pacientes en el hogar hoy, teniendo como mira, sí, ser dichosos hoy en casa, como hemos visto esta semana. Ser dichosos, pero también pacientes para prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Apocalipsis 14:12, allí en el mensaje de los 3 ángeles, ahí al final del mensaje del tercer ángel, que describe la condición del mundo antes de la venida de Cristo, aparece esta hermosa frase: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, lo hemos oído muchas veces. Característica de los santos, de los herederos del hogar celestial: paciencia. La paciencia de los santos, la perseverancia, los que aguantaron, los que no abandonaron su fe, los que en las pruebas siguieron adelante. Esos heredaremos la patria celestial. Una razón para cultivar la paciencia es que sin ella no podremos ver venir a Jesús en gloria. En el libro Apocalipsis, dicen los comentaristas, aparece 7 veces esa palabra. Y qué buena que se refiere a los atributos de los vencedores en el tiempo del fin. Pero ¿por qué más debemos ser pacientes? ¿Por qué es necesaria la paciencia esa de la que leímos en Hebreos 10? Debemos ser pacientes porque no somos perfectos. Porque estoy casado con una mujer imperfecta. Porque yo no soy perfecto. Un día alguien en un seminario dijimos, bueno, hablen de las virtudes de su cónyuge. Y hubo una señora que se levantó y dijo muchas cosas hermosas de su esposo. Él es así, él es asado, muchas virtudes. Él estaba un poco apenado por tantas cosas que estaban diciendo. Ya la gente estaba diciendo, bueno, ¿y si será verdad todo eso? Y de pronto ella dijo, bueno, pero él tiene un solo defectico y es que ronca. Bueno, soltaron todo el mundo la risa y él ha dicho, bueno, algún defecto debo tener. Sí. No somos perfectos, no estamos casados. Por lo tanto, necesitamos paciencia para tratarnos como personas que necesitamos aún de la gracia de Dios. Ahora, si somos esposos imperfectos, lo más probable es que tengamos hijos imperfectos, que también necesiten de paciencia para seguir juntos a pesar de que el ideal no lo hemos alcanzado. Un día iba a predicar en un lugar y el tema era cómo ser un esposo perfecto. Me habían dicho que le predicara a los esposos. Cecilia no estaba conmigo y yo la llamé antes de ir a predicar. Y bueno, porque uno para hablar de esposos perfectos por lo menos algo debe tener del tema, ¿no? Y le dije, Cecilia, ¿tú qué dices? ¿Tú crees que yo soy un esposo perfecto? Y ella no me contestaba, aló. Yo pensé que iba a decir, sí, claro, aló. Y ella, bueno, al ratico llegó y me dijo, te falta un poquito. Yo pensé que no me iba a contestar. Demoró mucho en pensar y eso me preocupó. Bueno, sí, nos falta un poquito, mucho. Paciencia, porque vivimos con familias imperfectas. Número 3, ¿por qué debemos ser pacientes? ¿Por qué es necesaria la paciencia? Sí, ya lo hemos dicho, para ir al cielo, porque no somos perfectos, porque necesitamos la paciencia para aceptarnos como somos. Muy relacionado con lo anterior. Porque todos nosotros como seres humanos necesitamos que nos demuestren el amor aceptándonos como somos, con nuestra manera de ser, con nuestros defectos. No quiero decir que con eso hay que perpetuarnos en nuestros defectos y no hay que cambiar, sí hay que hacerlo. Pero necesitamos ese concepto de aceptación, que el Señor nos lo presenta en la Biblia,
Él nos dice allá en Isaías 43, ese hermoso texto: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Eso dice Dios de nosotros. Y somos pecadores, y así nos acepta, y así nos ayuda, aunque nos equivoquemos. Necesitamos paciencia para saber que debemos manejar un adecuado concepto de aceptación de los unos a los otros, con las cosas bonitas que tenemos, pero también con las cosas que de pronto como pareja no me gustan, que debemos vencer, sí, pero necesitamos la paciencia para saber que no todo se puede lograr como nosotros queremos. Daniel Goleman, experto en familia, dijo: lo que se necesita para un matrimonio feliz no es la compatibilidad total no existe, sino saber enfrentar las incompatibilidades. Tenemos que tener un grado adecuado de aceptación a esas incompatibilidades, y eso requiere paciencia. Hermanos, para ir a ese dichoso hogar necesitamos ser pacientes, pero también necesitamos saber que no somos perfectos y que debemos ayudarnos. Y también para aceptarnos como somos y empezar así, con un grado de aceptación, un camino al cambio. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Debemos ser pacientes en el hogar porque no todos tenemos la misma velocidad. La velocidad de Jacob es la velocidad en que deben andar todos en casa. ¿Recuerdan la historia? Jacob y Esaú se reconcilian después de el episodio de la disputa de la primogenitura, ¿lo recuerdan? Y cuando se encuentran, Esaú le dice: anda, vamos, yo iré delante de ti, vámonos. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas, vacas paridas, y se fatigan y se morirán si vamos rápido. Ve tú adelante, le dice, yo iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños. Génesis capítulo 33, ahí está esa historia. En la casa éramos 10 hermanos, imagínense reunirnos a todos para hacer el culto. Había unos que llegaban rapidito, corriendo, no había que llamarlos. Había otros que llegábamos cuando ya habían empezado a cantar. ¿Quién era más consagrado? No sé si mi papá decía los que llegan primero o los últimos. Nosotros decíamos los últimos serán los primeros. Pero no todos tenemos la misma velocidad. Es probable que haya un hijo más obediente que otro. Es probable que haya un hijo que le gusten más las cosas de Dios así rápido. Para ello necesitamos paciencia, porque no podemos dejar atrás a nadie. Yo tenía un hermano que decía: pastor, cerremos la iglesia a las 9 de la mañana, el que llegó tarde no entrará, para que vea que todos llegan temprano a la iglesia. Era el director de diáconos. Yo le decía: hermano, no lo vamos a hacer, se queda media iglesia afuera. Pastor, es para que aprendan. Yo no le prestaba atención y ya me tenía fastidiado. Cada vez que podía me daba el mismo discurso, hasta que un día le dije: ¿sabe qué, hermano? Si hacemos eso, el primero que se va a quedar afuera va a ser su familia, sus hijos, porque él llegaba siempre temprano. Yo pensé que se iba a molestar, pero me dijo: pastor, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y entonces el que se enojó fui yo. Y le dije: hermano, ¿por qué en lugar de llegar usted primero no ayuda a su esposa y a sus 4 niños a bañarlos, a darles el desayuno, a que estén todos listos y se vienen juntos a la iglesia? Él se venía y la dejaba a ella batallando. Paciencia para caminar a la velocidad de los más débiles, como en la historia de Jacob y Esaú. ¿Por qué es necesaria la paciencia en el hogar? Porque necesitamos ser escuchados. Muchos hogares tienen problemas de comunicación y muchos hogares su problema de comunicación se circunscribe a que hablan mucho y por eso se equivocan mucho.
y porque no saben escuchar. Santiago 1:9 da el consejo: todo hombre sea pronto para escuchar y lento para hablar. Y para escuchar se necesita paciencia. Hace unos días me llamó una hermana de otro país, no sé cómo consiguió mi teléfono, quería hablar conmigo, nos pusimos una cita, hablamos 1 hora y yo no veía qué consejo darle porque no le veía una solución a eso y ella lo sabía. Sin embargo, tenía que decirle algo. Le dije: hermana, mire, ¿y en qué cree que yo le puedo ayudar? Y me dice ella: pastor, yo sé que usted no puede hacer nada, ni yo tampoco, pero me ha escuchado. Gracias por escucharme. 1 hora escuchándola. Paciencia para escucharnos. A la esposa que viene con todas las quejas del día de los hijos. Para el niño pequeñito que viene a contarnos una historia que para nosotros parece insignificante, pero para él es importante que le escuchemos. Hace poco compramos un libro que se llama Los 7 deseos de todo corazón. Queríamos saber cuáles eran, sobre todo por el primero. Y ahí los autores, Mark y Debra Leiser, son esposos, dicen que todo individuo tiene 7 deseos que quiere que se cumplan en su vida. 1, ser afirmado, que lo que yo hago lo reconozcan. Ser bendecido, que Dios te bendiga. Otro, estar seguro. Otro, ser tocado. Otro, ser escogido. Y ser aceptado, que ya mencionamos eso. Pero el primero, que ellos dicen, el primer deseo que tiene todo individuo es el de ser escuchado y ser comprendido. Necesitamos paciencia en el hogar para escucharnos los unos a los otros. Y no solo escucharnos, sino ser comprendidos. Lo que tú me quieres decir es que estás triste y no sabes por qué. Sí, eso es. Ese es mejor remedio a que decirle: tú te entristeces por nada. Ya vas tú con tu historia. Escuchados y comprendidos. En el hogar camino al cielo necesitamos paciencia para escucharnos los unos a los otros. 6ª idea, necesitamos la paciencia para ir al cielo, porque necesitamos crecer. Nuestros niños necesitan crecer no solo físicamente, sino en todo, porque nosotros necesitamos crecer. Y esta parte es para los padres que tienen hijos. Paciencia para ayudar a crecer esos hijos y educarlos de tal manera que sean útiles aquí en la tierra, pero también herederos del reino celestial. Hay una cita de Elena G. de White que dice, menciona una analogía en conducción del niño, cómo educar a un hijo. Ella dice: pregúntenle al jardinero. Y la analogía es que si quieren educar a los hijos, debemos estudiar las lecciones que Dios dio en la naturaleza. Si quieren cultivar un clavel, una rosa, un lirio, ¿cómo lo deben hacer? Pregúntenle al jardinero. Y el jardinero nos va a decir que eso se logra, no como a veces queremos hacerlo. Es mediante un trato amable y no rudo. Y no es con un esfuerzo violento, porque eso romperá los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Así crecen los niños y también crecemos los adultos. Pregúntale al jardinero y él os dirá que hay que regar el suelo, que hay que proteger las plantas contra el viento, proteger a los hijos de las influencias negativas, que hay que protegerlas del sol abrasador, y que Dios hace su parte y las hace prosperar y florecer con hermosura. Y la cita dice textualmente: al tratar a vuestros hijos, seguid el método del jardinero, por toques suaves, por un ministerio amante, tratar de moldear su carácter según el carácter de Cristo.
Y esto requiere paciencia. Las plantas no nacen y crecen de la noche a la mañana. Como el jardinero, necesitamos paciencia. Número 7, necesitamos ser pacientes en el hogar, porque necesitamos cambiar aquellos hábitos no apropiados por nuevos hábitos. Después de todo, de esto se trata cuando hablamos de edificar el carácter, por el que el carácter son la suma de nuestros hábitos. Y los hábitos se forman por las acciones repetidas. Buenos hábitos, buen carácter, y eso es lo único que vamos a llevar al cielo. Elena G. de White dice: la formación del carácter es la obra de toda la vida y para toda la eternidad. Obra de toda la vida, y para eso se requiere mucha paciencia. Es lo que vamos a llevar al cielo. Ese hogar dichoso que el Señor está preparando allá es para aquellos que por la gracia de Dios hayan transformado su carácter a la semejanza del de Cristo Jesús. ¿Cómo hacerlo? Se necesita mucha paciencia para esto, porque es la obra de toda la vida. Ahora bien, ¿se puede cambiar el carácter? La psicología dice que es con vigilancia, que es con evaluación, con disciplina y con compromiso. Eso es verdad. Pero le falta un elemento, y ese elemento es la gracia de Cristo Jesús. Cristo no nos ha dado seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección de carácter, dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. No es un asunto fácil. Y dice cómo se hace. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales, vigilancia, evaluación, compromiso y disciplina. Sí, esfuerzos individuales, pero realizados por los méritos y la gracia de Cristo Jesús. Se necesita entonces paciencia para ir todos los días a reclamar esas promesas de la gracia de Cristo en oración y estudio todas las mañanas. Se requiere paciencia para buscarlo a Él temprano, para llenarnos de su gracia, de su perdón, de su justificación diaria, que es santificación de toda la vida. Se necesita paciencia para congregar a la familia alrededor de Cristo Jesús y colocarnos cerca de aquel que puede cambiar nuestro carácter. Paciencia para hacer de la devoción el mejor hábito que podamos tener. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás sabemos que vendrá por añadidura. Paciencia. Un día Cristo vendrá. Un día la familia se congregará para verle venir en gloria. Y los que perdieron un ser querido lo verán resucitar. Y la familia se preparará para ir al reino celestial. ¿Cuánto falta? Hemos leído un poquito falta. Y el que ha de venir, vendrá. Mientras ello ocurre, mientras se prepara el lugar, dichoso hogar donde el Señor nos llevará, yo debo vivir aquí en la tierra contento, gozoso, cercano al Señor. Y si estoy siendo probado, aceptar la prueba con gozo y no decir solamente la dicha está cuando Cristo venga. Hoy yo puedo ser dichoso en casa, como lo han visto esta semana. Y si vienen pruebas y dificultades, también sabiendo que esa prueba nos hará más pacientes y más cercanos al ideal que el Señor tiene para sus hijos. Queridos hermanos, necesitamos paciencia para cambiar, paciencia para crecer, paciencia para escucharnos, paciencia para ir a la velocidad de los más débiles, paciencia para aceptarnos, para crecer y ser perfectos, pacientes para ser parte de los santos
que vio Juan allá en el Apocalipsis. Cristo viene pronto. Por lo tanto, 3 cosas finales con los textos que hemos estudiado hoy. 1, no retrocedan nunca más. Un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el siguiente versículo dice, el 38 dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Ese hogar dichoso significa que hay que estar firmes hoy y no retroceder. Y eso hay que hacerlo en casa. Si la fe y la reforma debe iniciarse en el hogar, ahí debemos apuntalar nuestra fe para que a pesar de las pruebas no retrocedamos. No demos un paso atrás, sino que en medio de las pruebas animemos a nuestra familia a seguir siempre adelante. No retrocedas. Segundo, prosigue. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. No me devuelvo. No lo he alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente todo lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Adelante. Y número 3, practicamos la paciencia para lograr eso que Pablo dice que no había logrado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Sí, el Señor ha prometido que podemos ser completos en Cristo Jesús. Y si alguno tuviere falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Queridas familias, nuestro hogar de la dicha eternal está listo en el reino de los cielos. El nuestro todavía está aquí, pero nuestra fe nos lleva a levantar los ojos y mirar que allá detrás de esas nubes está nuestro hogar de la dicha celestial. Mientras vamos allá, vendrán las pruebas como la que está viviendo hoy la humanidad. Mientras vamos allá, vendrán las pruebas que el Señor permitirá para refinar nuestro carácter. Mientras vamos allá, recomendamos vivir con paciencia y hacer que la paciencia nos haga cada vez más parecidos a Cristo Jesús, creciendo, ayudándonos, escuchándonos, como familia, haciendo un equipo que nos haga cada vez más solidarios los unos con los otros, más ayudadores los unos con los otros, más misericordiosos los unos con los otros, y prepararnos para la gran prueba final, cuando todo será probado. Y entonces podamos decir nosotros que ese poquito que hacía falta lo hizo posible completar, no nosotros, sino la obra de Cristo en nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escribió San Pablo. Que Dios nos ayude a, con mi familia, edificar en mi diario vivir un hogar dichoso aquí, preparándose para ir al dichoso hogar que el Señor nos tiene preparado. Es mi deseo, es la convicción con la cual yo vivo en mi hogar y con la que yo deseo que cada uno de ustedes viva en el suyo. Amén. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos, ¿cuánta satisfacción me proporciona la vida?, comenzaremos a pensar,
¿Cuánta satisfacción le proporciono a Dios con mi vida? Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a ser como Noé, hombres íntegros y fieles a su mandato. Noé fue un hombre que puso su confianza en el Señor y él obró de manera exitosa en su vida. Ahora te pregunto a ti, ¿es tu meta agradar al Señor? ¿Es tu meta tener que brindarle siempre a nuestro Padre Celestial y dibujarle una sonrisa en su rostro? Dios está dispuesto a hacer lo imposible por ti y por mí. Y mi invitación en esta mañana es que tú hagas lo imposible en dibujar una sonrisa en el Señor. La invitación es para el próximo sábado por este mismo medio, por este mismo canal, y que juntos podamos seguir disfrutando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor infinito, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor incomparable, incomprendible, Señor. Gracias por guiarnos siempre y sé tú, Señor, nuestro amigo fiel. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.